Partido oficial convertido en oficina de empleo. Durante varios días observamos una oficina de la bancada Vamos del presidente electo Alejandro Yamatei, la cual funciona como un centro de reclutamiento en el que colaboradores de su campaña entregan sus currículos para obtener un puesto de trabajo dentro del aparato de gobierno. Esta noche, entérese de los detalles de esta investigación exclusiva. Televisión estelar de Noticiero Guatevisión, tenemos mucha información para usted esta noche. Bienvenidos, vamos a los titulares. Agencias Guay presenta. Según una investigación realizada por un equipo de Prensa Libre y Guatevisión, el partido Vamos oferta plazas de trabajo en hotel de la zona 4 capitalina a menos de una semana de tomar posesión. Congreso de la República retomará la tradición de sustituir la Constitución por la Biblia en la juramentación de cambio de mando. El acto protocolario fue cambiado desde el 2008 y este 2020 se ha decidido retomarlo. Inauguran ciclo escolar 2020. Padres de familia y autoridades de centros educativos esperan iniciar con los insumos necesarios y las condiciones adecuadas para la formación de sus alumnos. Aún se reportan escuelas en mal estado. Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística dieron a conocer los resultados al cierre del 2019 de la canasta básica de alimentos y canasta ampliada. Conozca qué productos fueron a la alza y cuáles fueron a la baja. Medio centenar de personas perdió la vida y decenas resultaron heridas en una avalancha humana en Irán. El hecho se dio durante el funeral del general Qasem Soleimani, quien murió tras un ataque realizado con un dron estadounidense. Agencias Guay presentó. Como le adelantaba al inicio de este noticiero, tenemos información en exclusiva sobre 4 oficinas utilizadas por miembros del partido oficial. Vamos. Esto para recibir currículos de colaboradores de su última campaña, quienes esperan ser contratados como funcionarios con el inicio del nuevo gobierno. Oficinas 707, 708, 709 y 710. En el cartel de la 7ª planta del edificio Maya no aparecen asignadas a ningún ocupante, pero entre diciembre de 2019 y los primeros días del presente año han estado considerablemente concurridas por gente que llega a entregar folders con sus hojas de vida. Adentro, miembros del partido Vamos, por el cual resultó electo presidente de la República Alejandro Yamatei para el periodo que arranca el próximo 14 de enero, coordinan un centro de reclutamiento de gente, quienes luego de colaborar con el partido durante la campaña esperan alcanzar un puesto dentro del aparato gubernamental. Camilo Johannes Dedet Kasprovic, secretario de organización de Vamos y recientemente elegido diputado al Parlamento Centroamericano, es uno de los integrantes del partido que han sido identificados por Prensa Libre y Guatevisión en el referido edificio. De hecho, él mismo se encarga de revisar los currículos de los aspirantes. Para acceder al edificio Maya hay que ingresar por el lobby del Hotel Conquistador, ubicado en la zona 4 de Ciudad de Guatemala. Allí, el partido Vamos cuenta con oficinas para albergar reuniones del próximo gabinete de gobierno, según confirmó Álvaro González Richie, próximo ministro de Finanzas. Sobre si estas eran utilizadas también para recibir papelería, dijo no estar al tanto. También fue ubicado, en el mismo inmueble, Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala y candidato a la vicepresidencia del país por el partido Libertad Democrática Renovada Líder en los comicios de 2015. Aunque negó que su presencia estuviera ligada al equipo del gobierno entrante, el propio Yamatei dijo el año pasado que Barquín,
condenado por tráfico de influencias en 2016, participó en el plan económico de Vamos. Con información de Marvin del Cid, reportó para Guatevisión Felipe Garrán. Y para la toma de posesión de Alejandro Yamatei habrá un cambio en el protocolo, ya que se volverá a la tradición original de jurar con la mano izquierda encima de una Biblia. Desde el inicio de la era democrática, los presidentes electos han participado en la sesión solemne para la toma de posesión. Este acto protocolario contempla que el gobernante tome juramento de fidelidad a la Constitución, por lo que debe levantar su mano derecha y colocar la mano izquierda encima de la Biblia. Así se hizo hasta 2008, cuando el entonces presidente Álvaro Colom cambió la Biblia por la Constitución Política de la República. Luego, los mandatarios Otto Pérez Molina y Jimmy Morales hicieron lo mismo. En algunos años, si no mal recuerdo, el presidente Colom, Otto Pérez, él firmó y puso su mano sobre la Constitución Política. Hay que recordar que este es un collar que tiene la llave donde se resguarda la urna, esta Constitución Política de la República de Guatemala, como un simbolismo de ser el guardián de la Constitución Política de la República. En esta ocasión, para la toma de posesión de Alejandro Yamatei, el Congreso retomará la tradición original y dejará la Constitución resguardada en la urna para que el juramento sea encima de la Biblia. La hija de Yamatei sostendrá la Biblia, a diferencia de otros presidentes que han acostumbrado que ese acto lo realice su esposa. La figura protocolaria, esta legislatura está rescatando esos procedimientos protocolarios para que el señor presidente Alejandro Yamatei y el señor vicepresidente Guillermo Castillo, acompañados de su señora esposa, el señor vicepresidente, de su distinguida hija, el señor presidente Yamatei, puedan auxiliarles en este acto protocolario. Esta es la Biblia que el Congreso elaboró y que se utilizará para la juramentación de Yamatei, aunque el objetivo es que se quede en resguardo del organismo legislativo para otras juramentaciones. Es una Biblia nueva que se manda a hacer para la ocasión y se va a ir documentando que en esta Biblia tomó posesión el señor presidente de la República de este periodo 2020 al 2024 y así consecutivamente se va a ir poniendo ese registro en esta Biblia. En otros países, los presidentes también hacen juramento con una Biblia como señal de prometer el cumplimiento de su función no solo ante la Constitución, sino también ante Dios. Con imágenes de Noé Medina para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. ¿Y habrá cambios o no en el gabinete de gobierno de Alejandro Yamatei? Dulce Rivera nos responde esta interrogante. Así es, María Luisa. 13 de los 14 ministerios ya tienen un nombre designado por parte del presidente electo Alejandro Yamatei y al parecer todos ellos están confirmados en el cargo para tomar posesión la próxima semana. Desde el 13 de junio, Alejandro Yamatei reveló el nombre de 9 personas que serían designadas como ministros de Estado, de los cuales 8 fueron confirmados. Luego de ganar la presidencia en la segunda vuelta, ratificó 5 nombres más. Por el momento, solo hace falta que designe al ministro de la Defensa Nacional. La mitad del gabinete de gobierno lleva cerca de 5 meses en un proceso de transición con las autoridades salientes y pese a algunas críticas, no habrá cambios en las designaciones y el 14 de enero todos ellos serán juramentados por la noche. En este tiempo, Yamatei recibió críticas por el nombramiento del ministro de Gobernación, el general retirado Edgar Godoy Samayoa, debido a que fue anunciado en una reunión en El Salvador por el coordinador nacional de la transición, Roy Dedet. En los primeros meses de la designación presidencial se notó la presencia pública de los ministros, aunque en las últimas semanas han tomado distancia a la espera de asumir el cargo para tomar decisiones. Una vez los ministros tomen posesión en el cargo, podrán hacer nombramientos, por ejemplo, de viceministros y directores de áreas. Además, ellos integrarán el gabinete de gobierno y le darán respaldo a las decisiones más importantes que pueda tomar Alejandro Yamatei. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Dulce, por ese reporte. Vamos a conocer ahora más sobre los ministros del gabinete de Alejandro Yamatei. Están los que tienen relación con el sector privado, por ejemplo, Antonio Maluf, expresidente del CACIF, que dirigirá el Ministerio de Economía. Pero también está Óscar Bonilla para Agricultura, Mario Rojas, Ambiente y Alberto Pimentel en Energía y Minas. También están los que fueron candidatos a elección popular. Uno de ellos es el canciller designado, Pedro Brolo, que se postuló para la alcaldía de la ciudad de Guatemala con el partido Vamos. Además, Rafael Lobos, de Trabajo, compitió por una curul. Lidiet Martins, de Cultura, por una concejalía, y Josué Lemus, de Comunicaciones, que fue electo diputado, pero que dejaría el cargo.
Por último, los ministros que ya han ocupado otros cargos en el Estado. Está el actual diputado Raúl Romero, que será el ministro de Desarrollo Social, Álvaro González Richie, que fue congresista y que ahora estará en Finanzas, y Claudia Ruiz, de Educación, que estuvo en esa cartera, pero como viceministra. Y ahora vamos a continuar porque conversamos con uno de los ministros designados sobre el proceso de transición y por qué han tomado distancia de actividades públicas. Esto fue lo que nos dijo. En este momento, que es la etapa final, lo que se está haciendo ya son ultimando detalles para el acto eminentemente protocolario que se llevará a cabo el día 14 de enero, que es el traspaso de mando, en donde ya será formalmente designado como presidente y vicepresidente el binomio que postuló el partido Vamos. Vemos con mucha satisfacción que al final los señalamientos que se pudieron haber hecho contra alguno o dos o tres personas fueron mínimas. Creo que realmente hoy se demostró que el poder plantear de cara a la población cuál es el gabinete que se propone, en este caso es una estrategia que funcionó, porque le demostró a la población que Alejandro Yamatei estaba consciente de que el cambio de un país no lo hace solamente una persona, lo hace un equipo de trabajo. Nosotros hemos querido ser muy responsables, muy serios y muy maduros políticamente en no asumir una postura o fijar una posición cuando aún no hemos asumido el cargo. Nosotros no podemos incurrir en usurpación de calidades ni de funciones tomando acciones o asumiendo posiciones de un cargo que al final legalmente no hemos asumido. Nosotros hasta el 14 de enero que seamos juramentados estaremos realmente en funciones en el cargo, y por eso hemos sido muy prudentes en ser muy cuidadosos en no interferir en temas de gobierno en el organismo ejecutivo, porque no somos parte del gobierno, no hemos en ningún momento pretendido cogobernar. Nos interesa conocer su opinión y por eso hemos lanzado una pregunta desde muy tempranas horas. ¿Cuáles deberían de ser las prioridades de los nuevos ministros del gobierno de Yamatei? Por favor, todavía hay tiempo para que usted pueda participar con nosotros, y para interactuar precisamente le invitamos a que nos siga a través de todas nuestras plataformas digitales. Usted las está viendo en este momento en Twitter e Instagram como @Guatevisión_TV. Búsquenos también en Facebook como Guatevisión Oficial y suscríbase a nuestro canal de YouTube para más contenido. Con eso lo dejamos para que por favor usted empiece a participar si es que no lo ha hecho ya. Y tenemos ahora más información porque queremos contarle que este martes se dio a conocer que la actual directiva de la ANAM ha decidido que Edwin Escobar continúe como su presidente durante 10 días más después de dejar el cargo como alcalde de Villanueva. Ex asesores de la Asociación Nacional de Municipalidades adversan la decisión de la directiva de esa asociación de prolongar la presidencia de Edwin Escobar durante 10 días, cuando él haya dejado de fungir como alcalde de Villanueva. El estatuto de la ANAM en el artículo 9 establece: los alcaldes son representantes de su respectiva municipalidad y para tal efecto tienen la calidad de asociados, misma que conservarán el tiempo que permanezca en el ejercicio de su cargo. Según el exsecretario de ANAM, Ronnie Linares López, el artículo determina que Escobar no puede seguir después del 15 de enero en la directiva de esa asociación. El presidente, el segundo vicepresidente, tercer vicepresidente y secretario y secretario de la Junta Directiva y 3 coordinadores de comisiones, estos deben ser sustituidos automáticamente a partir del 15 de enero del presente año por el alcalde que fue electo en su respectivo municipio. El 15 de enero próximo, Escobar dejará el cargo de jefe edil de Villanueva y lo asumirá Javier Gramajo, quien coincidió en que la presidencia de ANAM debe de cambiar cuando se efectúe el cambio de gobierno municipal. La ANAM es una asociación nacional de municipalidades. Yo voy a tomar posesión juntamente con el Consejo Municipal en Villanueva el 15 de enero. Después de ahí, pues yo soy el representante legal del municipio ante cualquier organismo que la municipalidad esté adscrita. La actual directiva de la ANAM decidió que Escobar siga en la presidencia hasta el 15 de enero próximo, cuando se celebre la asamblea de la asociación y sea electa la nueva dirigencia. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Inauguran ciclo escolar 2020. Este miércoles, centros educativos públicos retoman labores.
El Ministerio de Educación dio el banderazo del inicio de clases del ciclo lectivo 2020 y hace poco finalizó el acto del Ministerio de Educación con el que se oficializa este año escolar. Andrea Domínguez se encuentra en el lugar y nos da los detalles. Buenas noches, Andrea. Gracias, María Luisa. Y es que acaba de finalizar el acto de inauguración del ciclo escolar 2020. Esto en el Instituto Nacional de Educación Básica y Diversificado Doctora Sara Carabús de Ruiz, ubicado en la zona 6 capitalina. Por primera vez, el Ministerio de Educación da el banderazo de salida de las clases en una escuela nocturna. Me acompaña el viceministro de Educación, el doctor José Moreno Cámbara. ¿Qué significa para ustedes este arranque de clases? ¿Cuántos estudiantes espera el sistema educativo para este 2020? Bueno, en primer lugar es toda una novedad de empezar en una nocturna. Desde que llegamos a la gestión queríamos hacer cosas distintas y nos despedimos de la misma así, en esta agradable institución, rodeados de padres, alumnos y la comunidad educativa. Esperamos que la matrícula estudiantil vuelva a tener el incremento que ha tenido en los años anteriores y estimamos unos 4.200.000 alumnos entre público y privado. La parte pública tendrá unos 3.200.000 y la parte privada 1 millón más o menos. En todos los niveles, en todos los lugares y estamos sumamente emocionados. Viceministro, hay muchos retos, dentro de ellos hemos podido observar incluso escuelas que aún no tienen las condiciones adecuadas o las aulas para comenzar este ciclo escolar. Es un reto, lo económico siempre es un reto porque digamos que el presupuesto ideal para el Ministerio de Educación debiera andar cerca de los 38.000 millones de quetzales y eso lo tendremos en una época muy lejana. En la actualidad hay que hacer uso de ingenio para solventar los diversos problemas, pero vamos a empezar con buen pie. Vamos a entregar en los primeros meses, en los primeros días del mes de enero, el primer aporte para los programas de apoyo. Muchas gracias. A usted, gracias. Esta es la forma entonces como arranca oficialmente el ciclo escolar 2020. Mañana a partir de las 7 de la mañana ya la gran mayoría de escuelas públicas del país abrirán sus puertas a los 3.200.000 estudiantes que volverán y en el lapso se irán sumando los estudiantes del sector privado así como de las universidades del país. Con esta información y con imágenes de María Arne Barrientos, regreso con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Andrea, por ese reporte. Mañana es un importante día, 8 de enero, para todos esos jóvenes que regresan a clases. Y tenemos más información y vamos a hablar de que este inicio de clases no será igual para todos. Los niños en Villanueva, 2 escuelas se encuentran calificadas como de alto riesgo por la CONRED. Por eso comenzarán estos niños su ciclo escolar, algunos de ellos posiblemente estudiando en el suelo. Suelo de tierra, sin paredes, sin baños y una champa a medio construir con láminas y parales, así como la falta de escritorios. Será la escuela de unos 90 niños de la comunidad Plan Grande, que empezarán las clases con la ayuda de 4 maestras ad honorem. Esto porque el Mineduc no ha autorizado su funcionamiento, aunque los menores sí están inscritos. Es lamentable, ¿verdad? En la situación en que estamos. Ya que ellos están expuestos ahorita, pues como nos damos cuenta, al aire libre, ¿verdad? No tienen un lugar fijo donde ellos reciban sus clases. Y pues la verdad que todo lo tenemos que traer de nuestros hogares porque no tenemos pues donde ellos se sientan y ni las maestras tienen tampoco sus accesorios, ¿verdad? Para que les puedan enseñar bien.
En años anteriores, la escuela de Plan Grande ha funcionado como anexo de la escuela Bello Amanecer en Villanueva, ubicada a unos 30 minutos de distancia. Sin embargo, en octubre de 2019, esta última fue declarada inhabitable por la Conred, pero obtuvo autorización por parte del Mineduc para funcionar en 2020. Como madre, ¿qué siente ver esta champa, esta galera, que serán las condiciones en las cuales, si no les abren las instalaciones y la escuela, su niño deberá estudiar acá? Tiene que estudiar aquí. Sí o sí tiene que estudiar mi hijo aquí. ¿Sabe por qué? Porque allá en Bello Amanecer, en primer lugar, la escuela de Bello Amanecer es muy chiquito, muy pequeño. Entonces, el aula es muy pequeñita, no caben tantos niños. Imagínense que ahora van a haber nuevos niños de ingreso, o sea, los que entran ahorita. Entonces, ¿dónde van a meter a tantos niños? La propiedad en la que anteriormente ha funcionado esta escuela como anexo es de lámina y también fue declarado inhabitable. El presidente del COCODE ha señalado que se permitirá que los niños reciban clases algunos meses en el lugar. El anexo era propiedad del Estado, pero el presidente del COCODE la registró a nombre de su esposa, con la finalidad, según él, de donarla al Mineduc, pero esto último ya no ocurrió. Por 6 meses máximo para que solventen la situación. Si el Ministerio de Educación no da la resolución, volvemos a estar en lo mismo, no se puede abrir. Mientras tanto, en Retaluleu, las autoridades educativas indicaron que el sismo del 2012 dañó la infraestructura de 8 edificios educativos, principalmente en la cabecera departamental. Desde entonces se han hecho las gestiones correspondientes, pero siguen a la espera. Algunos directores de centros educativos indicaron que como una medida de prevención han desalojado las aulas que están dañadas. Las autoridades educativas dieron a conocer que al menos 60 escuelas necesitan reparaciones. Los padres de familia solicitan que agilicen los trámites por el bien de los niños. Y en el 2018, Huehuetenango arrancó con un déficit de 1.600 maestros. Este inicio de clases esperan que sea distinto con la contratación de personal. Según autoridades educativas del departamento, califican de histórico el aporte para mejorar la formación de los estudiantes y esperan que estas condiciones continúen. Y uno de los temas importantes en el inicio del ciclo escolar es la refacción para los niños. En Quetzaltenango, la Organización de Padres de Familia espera que se cumpla con la asignación de presupuesto. En escuela 15 de septiembre de la zona 3 de Quetzaltenango se ha coordinado en el establecimiento para brindar en los primeros días producto que quedó almacenado del año anterior. Y cambiamos el tema porque los comisionados entran en pugna por tratar de cumplir la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena modificar la tabla de gradación y ponderar la evaluación de desempeño. La sesión de la Comisión de Postulación de Sala de Apelaciones se suspendió luego que no se llegaran a acuerdos entre los comisionados para ponderar la evaluación de desempeño que hizo el Consejo de la Carrera Judicial. La mayoría de los representantes del Colegio de Abogados intentaron boicotear la propuesta de ponderar la evaluación de desempeño con base a lo estipulado por el Consejo de la Carrera Judicial, sobresaliente de 90 a 100 puntos con 10 puntos, muy bueno de 80 a 89 con 8 puntos y bueno de 70-79 con 6 puntos, ya que ellos quieren modificar el punteo de los abogados litigantes, quienes no estarían en iguales condiciones. A los jueces y magistrados pues se va a una ponderación de 6, 8 y 10 puntos. Entonces cuando nosotros fuimos tan cerrados en cuanto a valorar 0, entonces creo yo que no estamos en contra de la resolución que dictó la Corte de Constitucionalidad, sino que al contrario, estamos a favor de la justicia y por ser justos es que debemos de defender ese punto. Creo que es viable la ponderación para los profesionales del derecho y así de aprobarse, ¿verdad? El presidente de la comisión, Murphy Pais, manifestó que lo que se pudo evidenciar fue un pulso entre dos grupos. Es bastante contradictorio el poder ver el enfrascamiento que tuviéramos hoy, ese debate que se originó alrededor de la degradación de los 10 puntos que se definieron en la sesión anterior para los jueces y magistrados, o sea, para privilegiar la sentencia alrededor de la evaluación de la carrera judicial, del Consejo de la Carrera Judicial.
creo que no correspondía en este momento, ya que la agenda fue aprobada inicialmente y en ningún momento se había contemplado el poder entrar a evaluar otro tipo de ponderación y sobre todo para la figura del abogado liberal o litigante. Por aparte, los comisionados acordaron aceptar a 28 jueces y magistrados, quienes ya habían sido excluidos por falta de requisitos en la convocatoria. Esto por orden de la Corte de Constitucionalidad. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Manuel Hernández. Más adelante, el futbolista Marco Pablo Papa es condenado por femicidio en Quetzaltenango. Esto y más después de la pausa. Es un gusto acompañarles en esta noche y compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas en el territorio nacional, y como podemos observar en la imagen satelital, prevalece la nubosidad en la mayoría del país. Esto provocará probabilidad de lluvias al norte del departamento de Petén, Alta Baja Verapaz, la franja transversal y el Caribe del país. Además, prevalecen las bajas en las temperaturas sobre la meseta central y el occidente. Pero veamos puntualmente las condiciones para el día de mañana en los diferentes departamentos del país para que empiece a prepararse. Y como podemos observar en la gráfica del territorio nacional, tendremos bastante nublado para el departamento de Petén, Alta Baja Verapaz, el Caribe y el oriente, con probabilidad de lloviznas y lluvias principalmente en horas de la tarde y parte de la noche, mientras que en la meseta central, incluida la ciudad capital, se esperan cielos parcialmente nublados. Y para el occidente y los departamentos ubicados en la región de la costa sur tendremos mayormente soleado, un ambiente súper agradable para que lo pueda aprovechar. Veamos las condiciones ahora para los próximos 3 días. Específicamente en la ciudad capital se espera para los días miércoles y jueves cielos parcialmente nublados y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 23 a los 25 grados centígrados. Para el día viernes se esperan lloviznas o lluvias de moderadas a severas con un porcentaje de precipitación de 61% y la temperatura máxima se estará registrando de 26 grados centígrados para el viernes. La salida del sol la esperamos mañana a las 6:30 de la mañana y se ocultará a las 5:46 de la tarde. Hasta aquí por mi parte con la información del clima. Continuamos con más información. Gracias, Pamela, por ese reporte sobre el clima. Vamos a hablar ahora del futbolista guatemalteco Marco Papa. Aceptó haber agredido a su conviviente y fue condenado a 5 años de prisión conmutables por 5 quetzales diarios. El proceso se resolvió en el juzgado de femicidio de Quetzaltenango y aquí tiene usted los detalles. Luego que el futbolista Marco Papa aceptara que agredió físicamente a su conviviente, el juez de femicidio de Quetzaltenango le impuso una pena de 5 años de prisión conmutable por 5 quetzales diarios. Es decir, que para librarse de la cárcel deberá pagar 9.125 quetzales. El procesado señor Marco Pablo Papa Ponce es responsable y culpable en grado de autor material del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado, cometido en contra de la integridad física de la señora María Andrea Aparicio Uriza. Aunque el futbolista también fue condenado en el 2018 por violencia contra la mujer, el juez constató que en sus antecedentes penales no existe condena alguna, pero advirtió al futbolista agresor que de confirmarse más adelante que es un delincuente reincidente, tendría que pagar la condena con cárcel. La ley establece que a las personas que son reincidentes no se les debe de dar este beneficio de la conmuta de la pena. Eso significa que si usted se somete a este procedimiento, al procedimiento abreviado, se puede, pero si se puede determinar que usted es reincidente, no tiene derecho a conmutar la pena y tiene que cumplir sus 5 años de
de prisión. Papa golpeó a su conviviente en enero de 2019, cuando la mujer quiso evitar que el jugador saliera a la calle en estado de ebriedad. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Vamos ahora a la pregunta del día. Ya la sabe, ¿cuáles deberían de ser las prioridades de los nuevos ministros del gobierno de Yamatei? Hemos pedido que por favor participe a través de las redes sociales y aquí le presentamos algunas de sus respuestas. Vamos a verlas ahora en la pantalla. Candy Herrera dice, transporte público y seguridad, por supuesto que es importante para los guatemaltecos. Y Víctor Juan coincide porque dice, el tema de seguridad es sumamente importante, eficacia con la reducción de coste en el sistema operativo del Estado. Tenemos también la respuesta de Edgar Núñez. 1. Revisión de las últimas actuaciones de los ministros, acuerdos y otras leyes que se han manipulado. 2. Revisión de los últimos nombramientos realizados y hacer las destituciones correspondientes. Y 3. Hacer planteamientos claros ante la población sobre sus actividades. Esto es lo que tenemos. Freddy Suárez dice, reformar la ley penal e insistir en la pena de muerte a pandilleros, extorsionadores y gobernantes corruptos. Tenemos también la respuesta de Emi Samayoa, dice desarrollo de los rubros más tarde, importante salud, educación, vivienda, alimentación, vestido. Para ello, seguro sus equipos polivalentes ya tienen marcos referenciales, planes y proyectos, entre otras cosas. Algunas de las respuestas que ustedes amablemente han mostrado a través de las redes sociales, precisamente contestando esta inquietud que teníamos al iniciar el día. Gracias por participar con nosotros, continúe haciéndolo. Y nosotros en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos. Conozca qué productos de la canasta básica fueron al alza y a la baja. Esto en el cierre del 2019. Tenemos más información al volver. De arriba echan bueno y la de abajo. Sí. Ay, perdón. Más noticias. Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística dieron a conocer el reporte mensual sobre los costos de la canasta básica y la canasta ampliada de alimentos. Este listado contiene 34 productos y cuantifica gramos sugeridos para un hogar con más de 4 personas. Los resultados al cierre del 2019 de la canasta básica de alimentos cerró en 3.584 quetzales y la canasta ampliada en 8.277 quetzales. Comparada con el año anterior, el costo de la canasta básica aumentó 25 quetzales y la canasta ampliada tuvo un incremento de 57 quetzales con 89 centavos. Según autoridades del INE, la inflación se ubicó en 3.41% al cierre del 2019. Que acabamos de ver, vamos ahora a profundizar más en el tema porque nos acompaña Freddy Gómez, él es subgerente del Instituto Nacional de Estadística, quien ha tenido a bien llegar hoy hasta el estudio de Noticiero Guatevisión para conversar un poquito con nosotros y con nuestra audiencia. Freddy, buenas noches, gracias por acompañarnos y por venirnos a explicar un poquito más eso que, bueno, son tantos datos, es tanta información la que se presentó este día, pero es información muy relevante y los guatemaltecos están ansiosos de entender un poco más. Gracias. Voy a empezar preguntándole, si me permite, el tema de la inflación. La palabra da miedo, ¿verdad? Porque decimos, uy, esto es que todo va a subir, pero hay que dar el número exacto porque ustedes lo dijeron hoy en la presentación que hicieron, 3.41% es como cerró la inflación para nuestro país en el 2019. ¿Qué significa esto para Guatemala enfrentando ahora el 2020? Muy buenas noches, Manuel, y gracias al equipo por la invitación. Un honor en nombre del Instituto de Estadística. Pues efectivamente, hoy se presentaron los resultados entre toda la información del Instituto del Índice de Precios al Consumidor y del cual se extraen dos indicadores principales, la inflación del mes y la inflación anual. Entendida esta como un indicador de cómo variaron los precios de diciembre de 2019 respecto a diciembre de 2018. Para el país, pues se necesitan indicadores nacionales,
si bien todos tenemos nuestras particularidades y hacemos las compras día a día, también necesitamos una figura nacional. Y efectivamente, durante el mes de diciembre, la inflación se ubicó en el mes en 0.60. Quiere decir que en términos generales en la economía, los precios crecieron 0.60% en un mes. Ahora bien, dado que estamos en el cierre del año, el indicador permite estimar que fueron 3.41% lo que varió la inflación. Anualmente. ¿Qué significa para Guatemala eso? Ese número que no sabemos cómo verlo. Claro, pues inicialmente se enmarca en una senda que ha mantenido el país y que se ha venido midiendo ya por varios años de una inflación relativamente baja, estable, como dicen, menor de un dígito, quiere decir que estamos menor de 10%. Hay otras experiencias de otras economías donde la inflación es galopante, como llaman. En el caso de Guatemala, se consolida con esta medición la estabilidad en los precios, es decir, que varían, pero de forma controlada, y de ahí nace la importancia de continuar reforzando, manteniendo y preservando una economía cuyos precios varíen de una forma aceptable, entre un rango, por decirlo de algún modo, relativamente bajo. Son datos muy estables y podríamos decir que en la región, digamos, Guatemala está bien ranqueada, no sé si usar esa palabra, pero tenemos una inflación más estable, ¿no? Exactamente. Y en términos de la región, los actores, los agentes económicos, pues les manda una señal este indicador. Por ejemplo, inversionistas que quieran invertir, ven con buenos ojos economías donde haya una estabilidad de precios aceptable, contrario a algo donde haya una variabilidad muy alta. Freddy, ¿qué pasa con los guatemaltecos que están preocupados? Porque mire, nosotros vemos números, pero la realidad es que hay presupuestos de hogares. Estamos viendo, por ejemplo, ahora alimentos que aparecen al alza en las mediciones que ustedes han hecho, el pan francés, el tomate, la piña. Hay otros que no se mueven, ya los vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Porque ustedes también dieron datos sobre estos precios de la canasta básica. Es tan importante la canasta básica alimentaria de los guatemaltecos. Ahí tenemos alimentos a la baja, la sandía, el aguacate, la carne de res. ¿Cómo quedó estos precios de la canasta básica? Sí, el Instituto Nacional de Estadística también hoy presentó el costo de la canasta básica alimentaria, el costo de la canasta ampliada. La canasta básica alimentaria en diciembre se situó en 3.584.91 y es muy importante remarcar que este indicador es un estimado para una familia entre 4 y 5 miembros y un estimado calórico también, estándar para no hablar de consumos excesivos, por decirlo así. Lo importante es que miremos cómo va variando. Y respecto al año anterior, es decir, respecto al costo que se tuvo en 2018, apenas varió en el 0.7%. Hemos estimado que la variación es de 25 quetzales. Y es muy importante hablar de la canasta básica alimentaria, puesto por el nivel de desarrollo que tiene el país, todavía los alimentos es un componente muy importante del componente amplio que tienen las familias en su consumo. Más allá también de otros factores de medidas de política, por ejemplo, de darle seguimiento al precio del maíz, el precio de la tortilla, que es algo muy importante. En otras economías y en otras regiones, a veces que varía el precio del croissant. Es algo crítico. Nosotros se nos subió el pan francés. Nosotros es el pan francés, pero también a lo largo del año uno va viendo cómo hay productos estacionales. Por ejemplo, tenemos en las festividades, como en los fiambres o en Semana Santa, aumentan siempre algunas. Hay un alza, claro. Hay un alza. Ahora en enero, como ocurrió el año pasado ahora, pues la demanda de útiles escolares también produce cierta alza. Hay instrumentos para controlar esas alzas para ver si están en condiciones de mercado, pero en general va viendo uno en la economía cómo va variando. Lo importante es ver también la figura grande, el bosque por completo, y ver que hay una economía que está moviendo los precios también. Los datos macroeconómicos que presentaron el día de hoy y que lo hacen todos los meses, además 7 de cada mes hay una presentación donde vamos conociendo cómo se mueve estos datos en nuestro país. Efectivamente, todos los 7 a las 10:30, a unas horas después ya está subido a la página de internet del instituto. La información es completamente pública y gratis
para descargo y uso por parte de los... Necesaria de conocer, ¿verdad? Pero además, importante que haya tenido a bien acompañarnos esta noche, hablar con nuestros televidentes para conocer un poquito y entender un poquito más estos datos que se hacen tan cercanos y tan personales en los presupuestos familiares de todos los guatemaltecos. Gracias, Freddy Gómez, por acompañarnos, del subgerente del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros, por supuesto, tenemos más, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de cómo cuidar su bolsillo. Paulo Saeta nos trae recomendaciones de gran importancia y es momento de que hablemos de dinero. Hola, buenas noches. A continuación damos un repaso sobre las noticias más importantes a nivel económico de Guatemala y el mundo. Se acerca el relevo en la presidencia de la República y la economía nacional lo recibe con un aumento en la percepción de confianza. De acuerdo con el índice de confianza de la actividad económica, reportado por el Banco de Guatemala, diciembre cerró con un porcentaje de 59.27 puntos, el más alto en 2 años. Toda nota por encima del 50% significa que hay mayor confianza en la producción nacional. En el mismo reporte se ve reflejado que el 64.7% de los consultados consideran que las actividades productivas del país mejorarán en los próximos 6 meses. Cuando se hizo esa misma pregunta en enero de 2019, solo el 11% vislumbraba una mejora. Además, el Banguat afirmó que la economía guatemalteca creció un 3.5% en 2019, sumado al desempeño positivo registrado en 16 actividades productivas. Hoy hablaremos de los 3 microemprendimientos más rentables para comenzar de cero. Un microemprendimiento es un negocio que no requiere de tanta inversión y se puede desarrollar con familiares, socios y normalmente se brindan servicios. Uno de los microemprendimientos más rentables es pintar casas. Es un negocio que inicia rápido. Se puede iniciar con una inversión de menos de 7,000 quetzales dependiendo de los implementos que se utilicen. El segundo son las bicicletas publicitarias que permiten crear fácilmente un foco visual que es atractivo para el público y muy conveniente para alcanzar y atraer al mercado objetivo del contratante. Por último, una escuela de danza, pues el baile es atractivo para muchas personas y constantemente aparecen nuevos estilos, ritmos y disciplinas. Recuerde que mañana tendremos más consejos para usted en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Gracias, Paula. Ya sabemos entonces, pintar, bicicleta y bueno, ahí vamos a ver cuál era la tercera. Gracias por ese informe, importante conocerlo. Pero vamos a pasar ahora a noticias internacionales. Más de una decena de cohetes fueron lanzados este día contra 2 bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses, así lo confirmó el Pentágono. Este ataque ocurre después de que grupos armados proiraníes en Irak prometieran unir fuerzas para responder al ataque de un dron estadounidense el día en que Bagdad mató al influyente general iraní Qasem Soleimani y al jefe militar iraquí Abu Mahdi al-Muhandis. De acuerdo con la televisión estatal de Irán, fueron decenas de misiles lanzados contra la base Ain Assad en Irak. La agencia AFP reportó de inmediato que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía de cerca el reporte de ataques contra la base en Irak. Continuamos fuera de nuestras fronteras y en esa área porque una estampida durante el entierro del comandante Qasem Soleimani dejó decenas de fallecidos en Irán, mientras que el ejército estadounidense anunció por error que prepara su retirada de Irak. Más de 50 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en una avalancha humana durante el entierro de Qasem Soleimani en Irán, donde una impresionante multitud se congregó para despedir al general, quien perdió la vida en un ataque con un dron estadounidense en Irak el pasado viernes. Desde el asesinato de Soleimani, el mundo entero se encuentra a la expectativa ante un posible conflicto en Medio Oriente. El Parlamento iraní votó este martes una ley que considera terroristas a todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras el asesinato de Soleimani. Estados Unidos anunció el lunes por error que estaba preparando su retirada de Irak tras el asesinato en Bagdad del general iraní Soleimani.
El Parlamento iraquí reclamó el domingo la expulsión de fuerzas extranjeras del país. Por lo tanto, según un responsable militar estadounidense en Bagdad, el comandante de las fuerzas norteamericanas mandó una carta al número 2 del ejército iraquí en la que explicaba que respetaba la decisión soberana del Parlamento iraquí que ordena la partida. Pero el jefe del Estado Mayor en Washington anunció poco después que se trataba de un error y que la carta era en realidad un borrador. En el plano diplomático, los llamados a la calma se multiplicaron en un contexto de enfrentamiento verbal entre Estados Unidos e Irán. En nombre de los que no tienen voz, en nombre de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía. El líder opositor venezolano Juan Guaidó y varias decenas de diputados que lo respaldan como presidente del Parlamento ingresaron este martes al Palacio Legislativo de Venezuela. Esto luego de ser retenidos por casi una hora por policías militares que bloquearon el acceso a Guaidó y a más de 100 diputados, según dieron a conocer a través de sus redes sociales los mismos opositores, quienes por la fuerza lograron abrirse paso. Minutos antes, en el hemiciclo, se desarrolló una sesión liderada por el diputado Luis Parra, que el domingo, durante una controvertida sesión, aseguró que había sido electo como presidente del Parlamento con el apoyo del chavismo. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Guaidó por su reelección y reiteró el apoyo de Estados Unidos para él. Basureros clandestinos se incrementan en la ciudad capital, Misco, Villacanales y Chinautla. Con eso volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros porque hay más. Los basureros clandestinos siguen siendo un problema en la metrópoli, especialmente en la capital, Misco, Villacanales y Chinautla. Y a pesar de las multas que se emiten, la situación persiste, especialmente en lugares como El Milagro, en la zona 6 de Misco, donde todos los días se limpian 9 basureros clandestinos. Durante 2019 en la ciudad de Guatemala se emitieron unas 800 multas de 300 quetzales a cada automovilista que fue sorprendido en el momento que lanzaba basura o ripio en las calles y barrancos. En Misco, el problema también es constante, ya que todas las madrugadas se limpian 35 basureros clandestinos, debido a que los vecinos se niegan a pagar la extracción de desechos. Uno de los lugares donde los vecinos lanzan basura es debajo del puente El Naranjo en Misco, y con las fiestas de fin de año, la situación también empeoró en varios sectores. Varios vecinos sin cultura han salido a las calles de madrugada para tirar la misma. Esto nos ha proliferado. Teníamos un aproximado de unos 20 y pico cuando entramos hace 4 años, ahorita tenemos 35. La gente, pues algunos se han acomodado, ya que la municipalidad pasa limpiando desde las 4 de la mañana en las 11 zonas. Donde más tenemos este flagelo es en la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, le sigue la colonia La Comunidad, zona 1 de Misco, zona 7. Todos los días en las 11 zonas de Misco se recogen 200 toneladas de basura. Solo en la colonia El Milagro, zona 6 de ese municipio, existen 9 basureros clandestinos. Todos los alcaldes han estado y no hay ninguno que ponga unos recipientes, porque yo a veces salgo al centro y yo me doy cuenta que al menos en cada cuadra hay un recipiente para que la gente que compra algo en la calle, pues deposita la basura en esos recipientes, ¿verdad? Regularmente pasan los de la MUNI barriendo, pero ¿qué le digo? Solo si ven una botella grande, una basura grande, la recogen, la echan al costal, pero de ahí todo lo que se va quedando ahí. Y los buses, cuestión de buses de los que se estacionan acá, por ejemplo, barren sus buses y dejan tirada toda la basura a la calle. Elizabeth del Cid, alcaldesa de Chinautla, lamentó que los vecinos tiren ripio y basura a la orilla de la ruta a Santa Cruz-Chinautla y a la orilla del río del mismo nombre. En ese mismo municipio, desde 2019 se castiga con 2,000 quetzales a quien lance desechos. En Misco, la multa es de 300 y 500 quetzales. Incluso puede haber cárcel si se hace en la reserva cordillera del Cerro Alush. Según la comuna de Villacanales, los más multados con 500 quetzales son personas que han sido sorprendidas en el momento que lanzan bolsas con basura, especialmente
especialmente cerca del lago de Amatitlán. Con imágenes de Juan Diego González, reporta para Noticiero Guatevisión José Manuel Patzán. Ahora los vamos a despedir esta noche agradeciendo como hacemos siempre su sintonía y recordándole que estamos mañana a partir de la 1 en punto con mucha información, pero antes de irnos queremos mostrar unas imágenes que lo van a impresionar porque China inauguró su famoso Festival de Hielo y Nieve de Harbin, en el que destacan paisajes mágicos de inmensos palacios y esculturas iluminadas. Durante el festival, nadadores se sumergen en aguas de 7 grados bajo cero y se celebran bodas grupales. Los fuegos artificiales anunciaron el lanzamiento oficial del evento, que exhibe edificios y monumentos multicolores realizados a escala. Miles de bloques de hielo fueron cortados por más de 100 obreros que trabajaron todos los días durante las semanas previas al evento. El Festival de Harbin es organizado en uno de los lugares más fríos de China, donde las temperaturas mínimas alcanzan los 26 grados bajo cero y permiten a los visitantes caminar por una verdadera ciudad de hielo. China está intensificando su promoción del turismo de nieve y hielo en preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Pekín en el 2022. Con frío, pero le deseamos buenas noches.